Una mujer ciega fue expulsada de su hogar en el norte de México hasta que un vaquero solitario le ofreció refugio. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre las calles de tierra de Aguascalientes cuando Esperanza Morales se irguió frente a la puerta de la casa donde había vivido 42 años. Sus manos temblorosas aferradas a un bastón de mezquite tallado por su difunto esposo. Sus ojos sin vista, fijos en la nada, pero viendo todo lo que realmente importaba. El alcalde había hablado. Las deudas del rancho habían crecido como mala hierba. Los prestamistas de la capital querían su tierra, y ahora los hombres armados cargaban sus escasas pertenencias en una carreta que no tenía destino. Si tu propia gente te echara a la calle sin más que la ropa que llevas puesta, ¿los maldecirías o rezarías por su perdón? El viento del desierto llevaba el aroma de salvia y tierra reseca, mientras 8 jinetes formaban un semicírculo alrededor del pequeño adobe a 5 leguas del pueblo. Su líder, un hombre de ojos negros como carbón y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, levantó la mano para dar la señal. Esperanza permanecía inmóvil en el escalón de piedra, sus dedos recorriendo las marcas familiares de su bastón, escuchando el crujir del cuero y el resoplido suave de los caballos. No podía ver los rifles apuntados a su pecho, pero sentía su presencia fría como sombras de invierno sobre su rostro. Pero lo que sucedió en el siguiente latido cambiaría para siempre el destino de todos los hombres que alguna vez osaron subestimar el poder de una mujer sin miedo. 4 días antes, Esperanza había despertado con el canto del gallo de su vecino al amanecer, igual que todas las mañanas desde que perdió la vista por la viruela hace 15 años. Sus dedos encontraron las grietas conocidas en el piso de adobe mientras se dirigía a la cocina, donde preparó el mismo desayuno simple de tortillas y café de olla que la había sostenido durante incontables mañanas solitarias. La pequeña casa que su esposo Aurelio había construido con sus propias manos se sentía inmensa ahora, llena de ecos de conversaciones que nunca volverían y fantasmas de pasos que habían callado para siempre. Se movía por su rutina diaria con la precisión que solo los ciegos verdaderamente entienden. Cada objeto en su hogar tenía su lugar, cada superficie su textura, cada sonido su significado. La tabla suelta junto a la ventana que crujía al pisarla, la forma en que el viento silbaba por la rendija bajo la puerta cuando se acercaba una tormenta, la canción particular que entonaba la tetera cuando el agua estaba lista. Estos detalles se habían convertido en sus ojos, su brújula, a través de un mundo que se había vuelto oscuro, no por elección, sino por el cruel destino. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte para no perderte la siguiente. Esa mañana trajo un visitante. Esperanza escuchó el caballo acercándose mucho antes de que la mayoría de la gente lo hubiera notado. El ritmo de los cascos le decía que llevaba un jinete pesado que se movía con propósito más que por placer. Salió al portal mientras el extraño desmontaba, su cabeza ligeramente inclinada para captar cada sonido, cada respiración, cada cambio en el aire matutino que pudiera decirle quién había venido a visitarla. «Señora», vino una voz áspera como piedra del desierto, pero gentil como lluvia dominical. «Me llamo Joaquín Mendoza. Me pregunto si podría darle agua a mi caballo y tal vez indicaciones para llegar a Aguascalientes». Las manos de Esperanza se tensaron en su bastón. Los extraños rara vez venían por aquí, y cuando lo hacían, usualmente significaba que los problemas cabalgaban duro detrás de ellos.
Pero algo en la voz del vaquero la hizo pausar. No había burla allí. No había lástima en su tono cuando le habló a la mujer ciega que estaba sola en su portal. «El agua está en el pozo atrás», dijo cuidadosamente. «La cuerda y el balde están ahí. El pueblo está como a 5 leguas al sureste, siguiendo el sendero principal». Dudó. Luego agregó: «¿Está huyendo de algo o buscando algo, señor Mendoza?». Un largo silencio siguió, roto solo por el susurro del viento entre el pasto alto y el grito distante de un sopilote dando vueltas arriba. Cuando Joaquín finalmente habló, sus palabras llevaban el peso de viejas heridas que nunca habían sanado completamente. Un poco de ambas cosas, supongo. A veces un hombre tiene que alejarse de quien era para descubrir en quién podría convertirse. Mientras Joaquín daba agua a su caballo, Esperanza se vio envuelta en conversación con este misterioso extraño. Él describía el paisaje a su alrededor con el ojo de un artista para el detalle, pintando cuadros con palabras que le permitían ver las colinas ondulantes, los bosques de mezquites volviéndose dorados con el otoño, la forma en que la luz matutina golpeaba las montañas distantes. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había hablado como si estuviera completamente presente, completamente viva, en lugar de algo que debía ser compadecido o ignorado. ¿Vive aquí sola?, preguntó Joaquín, mientras se preparaba para montar y continuar su viaje. «Mi esposo murió hace 3 años», respondió Esperanza. «He estado arreglándomela sola desde entonces». Joaquín guardó silencio por un momento, y Esperanza pudo escuchar algo cambiando en su voz cuando habló de nuevo. «Eso requiere considerable fortaleza, señora, más de lo que la mayoría de la gente reconocería. Pero su bondad pronto invocaría algo mucho más grande que la gratitud». Los problemas llegaron a la mañana siguiente en forma de 4 hombres del pueblo. El alcalde Herrera, el prestamista Salinas, el comisario Vega y don Patricio Echeverría, el terrateniente más poderoso de la región. Esperanza escuchó su aproximación mientras alimentaba a sus gallinas, la cadencia agresiva de los cascos de sus caballos anunciando sus intenciones antes de que abriera la boca. Dejó el balde de maíz y esperó en su portal, su barbilla alzada desafiando cualquier tormenta que trajeran consigo. «¡Esperanza Morales!», gritó el alcalde Herrera con su voz de político, toda falsa preocupación y acero oculto. «Necesitamos tener una conversación». «Entonces bájense de sus caballos y digan lo que tengan que decir», respondió Esperanza, su voz firme a pesar del miedo que crecía en su pecho como nube de tormenta antes de un tornado. El prestamista Salinas se aclaró la garganta con la importancia de un hombre que tenía las vidas de otras personas en libro de contabilidad y documentos legales. «Se trata de las deudas de tu difunto esposo, Esperanza, la hipoteca de esta propiedad, el dinero que pidió prestado para semillas y ganado ese último año. Las cuentas están severamente vencidas». «Aurelio trabajó esta tierra durante 25 años», dijo Esperanza, sus nudillos blancos mientras apretaba su bastón. «Construyó esta casa con sus propias manos, limpió cada campo, plantó cada árbol de mezquite. Este es mi hogar». «Ya no», interrumpió el comisario Vega, su voz cargada con la fría autoridad de un hombre que hacía cumplir la ley sin cuestionar su justicia. «Don Patricio está ejecutando la hipoteca. Tienes 3 días para juntar lo que puedas cargar y encontrar otro lugar a donde ir». Esperanza sintió el mundo inclinarse bajo sus pies, pero se negó a mostrar debilidad ante estos hombres que medían el valor de una mujer en pesos y centavos en lugar de años de sudor y lágrimas y amor vertido en la tierra. «¿Y exactamente a dónde se supone que vaya?», preguntó.
Soy una viuda ciega, sin familia, sin ahorros y aparentemente sin amigos en este pueblo. Don Patricio se movió incómodamente en su silla de montar. Hay un lugar para gente como tú en Zacatecas, una especie de institución. Se encargan de personas que no pueden cuidarse a sí mismas. Las palabras golpearon Esperanza como golpes físicos. Una institución. Un lugar donde las personas rotas eran almacenadas como mercancía dañada, donde pasaría sus años restantes como objeto de caridad, despojada de dignidad e independencia. Pensó en su jardín donde cultivaba verduras por tacto y olfato, en sus gallinas que conocían su voz y venían cuando las llamaba, en el ritual matutino de café y recuerdos que mantenía viva la memoria de Aurelio en las paredes de su hogar. No iré, dijo simplemente. Esta es mi tierra, mi hogar. Aurelio y yo estamos enterrados en esta tierra, y no seré expulsada de ella por hombres que nunca trabajaron un día honesto en sus vidas. La voz del comisario Vega se volvió dura como hierro de invierno. No tienes opción en el asunto, Esperanza. La ley es la ley, y las deudas son deudas. Puedes irte pacíficamente, o podemos hacerlo desagradable, pero te irás. Pero su crueldad pronto despertaría una furia que sacudiría los cimientos mismos de lo que estos hombres creían sobre el poder y la justicia. Esa tarde, mientras Esperanza se sentaba en su mecedora, escuchando los sonidos de sus animales acomodándose para la noche, escuchó cascos de caballos acercándose de nuevo. Pero estos eran diferentes. El paso medido de un solo caballo, llevando un jinete que se aproximaba con respeto en lugar de agresión. «¿Señora Morales?» Vino la voz familiar de Joaquín Mendoza a través de la oscuridad que se acercaba. Vi a unos hombres dirigiéndose de vuelta al pueblo desde esta dirección. Parecía que habían entregado noticias desagradables. Esperanza se encontró contándole a este extraño sobre la ejecución hipotecaria, sobre la institución que le esperaba en Zacatecas, sobre los 25 años de vida que serían borrados cuando los hombres del prestamista vinieran a reclamar lo que nunca había sido verdaderamente suyo para tomar. Joaquín escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, el silencio se extendió entre ellos como un puente, esperando ser cruzado. «Tengo una propuesta para usted, señora», dijo Joaquín finalmente. «Hay un viejo rancho como a 8 leguas al norte de aquí, en las montañas. No pertenece a nadie ahora, pero es sólido, tiene un buen pozo y hay suficiente casa para mantener a una persona alimentada. He estado pensando en establecerse allí para el invierno». Las manos de Esperanza se quedaron quietas en los brazos de su mecedora. «¿Qué está diciendo, señor Mendoza?» «Estoy diciendo que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Usted conoce esta tierra, sabe cómo trabajar la tierra, y sospecho que sabe cosas sobre sobrevivir de las que yo podría aprender. Yo tengo una espalda fuerte y voluntad de trabajar. Parece que podríamos ser mejores vecinos de lo que cualquiera de nosotros sería viviendo solo». La oferta colgó en el aire entre ellos como una oración esperando ser contestada. Esperanza había vivido toda su vida adulta como esposa de Aurelio, luego como viuda de Aurelio. La idea de empezar de nuevo, de construir algo nuevo con un hombre que apenas conocía, la aterrorizaba y la emocionaba en igual medida. ¿Por qué haría tal cosa por una mujer ciega que conoció ayer?, preguntó. Joaquín estuvo callado tanto tiempo que Esperanza comenzó a pensar que se había ido sin responder.
Cuando finalmente habló, sus palabras llevaban el peso de dolor viejo y sabiduría ganada con dificultad. Perdí a mi esposa e hija por el cólera hace 4 años, dijo. He estado huyendo de esa pena desde entonces, pero huir no sana nada. Tal vez es hora de que trate de quedarme quieto lo suficiente para ayudar a alguien más y tal vez encontrar algo de paz en el proceso. ¿Confiarías en un extraño que te ofreció refugio cuando tu propia comunidad te había echado? ¿O el miedo te detendría? La mañana siguiente trajo la respuesta de Esperanza en forma de todo el Consejo del Pueblo de Aguascalientes, junto con el comisario Vega y 6 diputados fuertemente armados. Vinieron no para negociar, sino para hacer cumplir su juicio, los cascos de sus caballos golpeando la tierra compacta del patio de Esperanza como martillos clavando clavos en el ataúd de su vida anterior. Se acabó el tiempo, Esperanza, anunció el alcalde Herrera con el falso pesar de un hombre que se había convencido de que la crueldad podía justificarse con papeleo y procedimientos. El comisario Vega tiene una orden para tu remoción y don Patricio tiene la escritura transfiriendo esta propiedad. Necesitas venir con nosotros ahora. Esperanza se paró en su portal, con el mismo rebozo que había usado en el funeral de Aurelio, su cabello gris recogido en un moño simple, sus manos firmes en su bastón, a pesar del temblor en su corazón. Había pasado la noche empacando las pocas posesiones que podía cargar. Pero más importante, la había pasado recordando cada momento de felicidad que estas paredes habían presenciado, guardándolos como tesoros que ningún prestamista podía embargar o comisario confiscar. No voy a su institución, dijo tranquilamente. He encontrado otro arreglo. El comisario Vega desmontó con el paso pesado de un hombre que había ejecutado demasiados desalojos para sentir mucha simpatía por uno más. No puedes hacer arreglos, Esperanza. El estado de tu mente no se considera lo suficientemente confiable para decisiones legales. Vienes con nosotros, por las buenas o por las malas. Fue entonces que Joaquín Mendoza emergió de la casa detrás de Esperanza, su presencia cambiando toda la dinámica de la confrontación. Llevaba su pistola baja en la cadera a la manera de un hombre que sabía cómo usarla, y sus ojos tenían la intensidad calmada de alguien que había visto demasiada violencia para temerla, pero demasiada muerte para buscarla innecesariamente. «Buenos días, caballeros», dijo Joaquín con cortesía educada, que de alguna manera logró sonar más peligrosa que una amenaza directa. «Hermoso día para cabalgar, ¿no es así?» La cara del alcalde Herrera se puso roja de indignación y sorpresa. «¿Quién demonios eres tú y qué estás haciendo en propiedad de don Patricio?» «Me llamo Joaquín Mendoza y estoy aquí porque la señora Morales me pidió que estuviera aquí. En cuanto a que esta sea propiedad de don Patricio, bueno, yo diría que eso es un asunto de alguna disputa». Don Patricio farfulló con la indignación de un hombre cuya autoridad nunca había sido cuestionada por alguien que usaba ropa polvorienta de camino y llevaba pistola. «No hay disputa al respecto. Tengo los documentos legales aquí mismo. Esta mujer está endeudada más allá de su capacidad de pago y esta propiedad está siendo embargada para satisfacer esas obligaciones». Joaquín asintió pensativamente, como si considerara las palabras del hacendado con gran cuidado. «Veo su punto, don Patricio. Pero aquí está la cosa sobre las deudas y propiedades y documentos legales. A veces no cuentan toda la historia». Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un papel doblado, gastado y suave por la edad y el manejo.
Verán, tuve curiosidad sobre la situación de la señora Morales, así que di un paseo al pueblo anteayer en la noche y tuve una conversación con el viejo Tomás Guerrero, quien solía dirigir la oficina de ensayo antes de retirarse. Tomás tiene una memoria como trampa de acero, especialmente cuando se trata de reclamos de tierra y derechos minerales. El papel crujió en la brisa matutina mientras Joaquín lo desdoblaba, y Esperanza sintió el cambio en el aire cuando los hombres reunidos se inclinaron hacia adelante a pesar de sí mismos. Resulta que Aurelio Morales no solo colonizó esta tierra hace 25 años, también registró un reclamo minero en el arroyo que atraviesa la propiedad. Según Tomás, hubo habla en ese entonces de plata en esa agua. Pero Aurelio estaba más interesado en la agricultura que en la minería, así que nunca hizo nada con el reclamo. Joaquín hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran como polvo después de una tormenta de viento. Por supuesto, los reclamos mineros tienen sus propias reglas sobre deudas y ejecuciones hipotecarias. Don Patricio puede embargar la tierra, pero los derechos mineros pertenecen al heredero de Aurelio. Esa sería su viuda, Esperanza Morales. Si descubrieras que tu tierra contenía tesoro oculto, justo cuando hombres armados venían a robártela, lucharías por lo que era legítimamente tuyo. La mano del comisario Vega se movió instintivamente hacia su arma, pero la mirada calmada de Joaquín lo detuvo en seco. Había algo en los ojos del vaquero que sugería que ir por una pistola sería el último error que el comisario jamás cometería. «Estás fanfarroneando», gruñó don Patricio, pero la incertidumbre se había colado en su voz como grietas en una presa antes de romperse. Incluso si hay un reclamo minero, no importa si no hay plata real en ese arroyo. Joaquín sonrió y Esperanza escuchó algo cambiar en su tono que hizo que su corazón se acelerara con Esperanza, que había pensado murió con Aurelio. Bueno, esa es la parte interesante. Tomás Guerrero puede estar retirado, pero no está muerto. Anteayer en la noche, justo cuando se ponía el sol, tomó una batea y bajó a ese arroyo e hizo un poco de prospección por los viejos tiempos. El silencio que siguió fue tan completo que Esperanza podía escuchar su propio latido y el susurro del viento a través de los mezquites. Cuando Joaquín habló de nuevo, sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Encontró color, caballeros, más color del que Tomás ha visto en estas partes en 30 años. La señora Morales no es solo una viuda ciega con deudas, es una viuda ciega sentada encima de lo que podría ser la veta de plata más rica del territorio. La explosión de voces que siguió casi tumbó a Esperanza de sus pies. El alcalde Herrera exigiendo ver pruebas, don Patricio insistiendo que el reclamo era inválido, el comisario Vega amenazando con arresto por fraude y conspiración. A través de todo, Joaquín permaneció calmado, su presencia un ancla firme en la tormenta de codicia y rabia que había estallado repentinamente en el patio de Esperanza. «Ahora, así es como veo la situación», continuó Joaquín cuando cesaron los gritos. «La señora Morales posee derechos minerales en tierra que podría contener depósitos significativos de plata. Eso la hace una mujer de considerable riqueza potencial, no un caso de caridad para ser enviado a una institución. Yo diría que eso cambia considerablemente la naturaleza de esta conversación». Esperanza sintió el mundo cambiar a su alrededor, como arena en un reloj de arena. Todo lo que había pensado que sabía sobre su situación repentinamente transformado. Aurelio nunca le había dicho sobre registrar un reclamo minero.
Tal vez se había olvidado o tal vez lo había guardado como un regalo secreto para el futuro, nunca sabiendo que ese futuro la encontraría parada ciega y sola contra hombres que veían su debilidad como su oportunidad. «Esto es ridículo», farfulló el alcalde Herrera. «Incluso si hay plata, ella no puede trabajar un reclamo. ¡Está ciega, por amor de Dios!». «La ceguera no afecta los derechos legales de una persona», respondió Joaquín tranquilamente, «y ciertamente no afecta su derecho a elegir sus propios socios y consejeros. La señora Morales me ha pedido que la ayude a desarrollar sus intereses mineros y he aceptado. Eso hace de esto un arreglo comercial entre adultos que consienten, no un caso de caridad para que el condado decida. Pero la revelación de la plata desataría fuerzas mucho más peligrosas que la codicia de pueblo pequeño». El sonido de cascos anunció la llegada de más jinetes, antes de que Esperanza pudiera procesar completamente la magnitud de lo que Joaquín había revelado. Estos caballos llevaban un ritmo diferente, más duro y más urgente que el paso medido de los hombres del pueblo conduciendo negocios oficiales. Cuando los jinetes se acercaron lo suficiente para que sus voces se llevaran, Esperanza sintió hielo formándose en sus venas. ¡Mendoza! La voz restalló como un látigo a través del aire matutino. «Joaquín Mendoza, hijo de perra, sabemos que estás aquí». Esperanza escuchó la respiración aguda de Joaquín y lo sintió moverse más cerca de ella, su cuerpo posicionándose entre ella y los recién llegados. Cuando habló, su voz no llevaba nada de la educada cortesía que había mostrado a los oficiales del pueblo. «Quédate detrás de mí, Esperanza. Estos hombres no vinieron a hablar». «¿Qué se trata esto?», exigió el comisario Vega, su mano ahora abiertamente descansando en la culata de su pistola, mientras 6 hombres de aspecto rudo desmontaron y se extendieron en semicírculo frente a la casa. El líder de los recién llegados era un hombre alto, con ojos pálidos y una cicatriz que corría desde su sien izquierda hasta la comisura de su boca. Cuando sonrió, fue como ver a una serpiente decidirse a atacar. «Comisario, conozca a Joaquín Mendoza, también conocido como el Justiciero, también conocido como el hombre que nos costó 40,000 pesos y 4 buenos hombres en Sonora la primavera pasada». Esperanza sintió la tensión de Joaquín como calor radiando de una fragua. Cualquier pasado del que había estado huyendo, finalmente los había alcanzado a ambos. «Eso es historia antigua, Carrasco», dijo Joaquín tranquilamente. «No soy el mismo hombre que cabalgó con la banda de tu hermano». La risa de Carrasco fue áspera como piedras de molino chirriando. «¿Historia antigua?» Le pusiste una bala en el pecho a Miguel y te fuiste con nuestro botín más grande. ¿Llamas a eso historia antigua? Las piezas de la historia de Joaquín comenzaron a encajar en la mente de Esperanza como cartas siendo repartidas para un juego mortal. El misterioso vaquero que había aparecido en el momento justo, que sabía cómo manejarse alrededor de hombres armados, que se llevaba a sí mismo con la confianza calmada de alguien acostumbrado a la violencia. Había acogido no solo a un vagabundo, sino a un ex bandido siendo cazado por su antigua banda. «Nunca tomé su dinero, Carrasco», respondió Joaquín. «Miguel estaba a punto de dispararle a un tendero desarmado. Lo detuve y él eligió hacerlo un tiroteo. Lo que pasó después fue su elección, no la mía». «Tal vez sea así», concedió Carrasco con falsa razón. «Pero sí nos costaste ese trabajo y sí pusiste a Miguel en el suelo. Esa es una deuda que necesita ser saldada». El alcalde Herrera se aclaró la garganta nerviosamente. Encontrándose repentinamente en medio de una confrontación que no tenía nada que ver con ejecuciones hipotecarias y todo que ver con sangre vieja y rencores más viejos.
Vean aquí, este es un procedimiento legal. Ustedes, hombres, no tienen autoridad aquí. Los ojos pálidos de Carrasco se fijaron en el alcalde con el tipo de atención que un gato le da a un ratón con el que planea jugar antes de matar. ¿Procedimiento legal? Se refiere a robar la tierra de una mujer ciega. ¿Esa es su idea de legal? La ironía de ser defendida por bandidos contra las autoridades supuestamente legales no se le perdió a Esperanza, pero se encontró menos preocupada por la justicia abstracta que por la pregunta inmediata de quién era más probable que la matara donde estaba parada. Si bandidos armados se ofrecieran a protegerte de agentes de la ley corruptos, ¿confiarías en el diablo que no conocías sobre los diablos que sí conocías? Carrasco se acercó más a Joaquín. Su mano descansó casualmente en la culata de su pistola en un gesto que logró ser tanto relajado como amenazante. Esto es lo que va a pasar, justiciero. Tú y yo vamos a resolver nuestros asuntos, y luego estos finos caballeros pueden volver a robar a viudas ciegas o lo que sea que hagan para entretenerse en este pueblo abandonado de Dios. No estoy armado, mintió Joaquín suavemente, aunque Esperanza podía sentir el peso de la pistola en su cadera como una serpiente enrollada esperando atacar. «Claro que lo estás», respondió Carrasco con diversión. «Siempre estás armado, justiciero. Es una de las cosas que te hacía útil en los viejos tiempos, y es una de las cosas que va a hacer que te maten hoy». La tensión se extendió entre los dos hombres como un alambre siendo tirado tenso, y Esperanza se encontró atrapada entre ellos, incapaz de ver el peligro pero sintiéndolo en cada respiración, cada latido, cada ligero cambio en el aire matutino. A su alrededor, los oficiales del pueblo y los bandidos se enfrentaron a través de una división más profunda que la ley y más vieja que la civilización misma. «Hay una dama presente», dijo Joaquín tranquilamente. «Lo que sea que hay entre nosotros no necesita involucrarla». «Oh, pero sí la involucra», respondió Carrasco, y Esperanza escuchó algo en su voz que hizo que su sangre se volviera agua helada. «Verás, la palabra es que esta dama está sentada en una mina de plata. Eso la hace valiosa para mucha gente, incluyendo algunos que podrían estar dispuestos a pagar generosamente por servicios de protección». La revelación golpeó a Esperanza como un golpe físico. No solo el pasado de Joaquín los había alcanzado, sino que las noticias de la posible veta de plata de alguna manera habían llegado a los oídos equivocados. Ya no era solo una viuda ciega atrapada entre oficiales corruptos y un protector misterioso. Se había convertido en un premio por el cual luchar. Una mercancía valiosa en un juego cuyas reglas no entendía y cuyas apuestas parecían subir con cada momento que pasaba. «La plata es solo un rumor», dijo Esperanza, encontrando su voz a pesar del miedo que amenazaba con ahogarla. «No hay garantía de nada». La risa de Carrasco fue como vidrio roto raspando contra piedra. «Señora, en mi línea de trabajo, los rumores a menudo son más valiosos que los hechos. Los hombres matarán por la posibilidad de plata tan rápido como matarán por la plata misma». El comisario Vega, aparentemente decidiendo que su autoridad no significaba nada frente a bandidos armados y hombres buscados, comenzó a retroceder lentamente hacia su caballo. «Esto está más allá de nuestra jurisdicción. Regresaremos al pueblo para telegrafiar por alguaciles federales». «Hagan eso, comisario», le gritó Carrasco. «Díganles que encontrarán a Joaquín Mendoza aquí mismo, junto con cualquier tonto lo suficientemente estúpido para pararse con él».
Mientras los oficiales del pueblo se retiraban en una nube de polvo y dignidad herida, Esperanza se encontró sola con Joaquín y 5 bandidos armados que la miraban de la manera que los zopilotes miran algo muriendo en el sol del desierto. La mañana que había comenzado con la simple crueldad de la ejecución hipotecaria se había transformado en algo mucho más peligroso y complejo. «Última oportunidad, justiciero», dijo Carrasco, su voz llevando la finalidad de un juez pronunciando sentencia. «Vete ahora y lo haremos rápido. Quédate y nos tomaremos nuestro tiempo». Esperanza sintió la presencia de Joaquín sólida e inquebrantable a su lado, y cuando habló, sus palabras llevaban el peso de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena morir. «Creo que me quedaré». Y en ese momento de elección, el sol del mediodía pareció pausar en su arco a través del cielo, como si los mismos cielos estuvieran conteniendo la respiración para ver cómo terminaría esta historia. El silencio se extendió como una cuerda de arco siendo tirada hacia atrás, y Esperanza podía escuchar el susurro del viento entre el pasto, el grito distante de un halcón, y debajo de todo eso, los sonidos sutiles de hombres preparándose para la violencia. Cuero crujiendo mientras las manos se movían hacia las pistolas, botas cambiando de posición en tierra compacta, el clic metálico suave de martillos siendo amartillados. «Esperanza», dijo Joaquín tranquilamente, sin quitar su atención de los 5 hombres que los enfrentaban. «Hay un sótano detrás de la casa, como 20 pasos derecho desde la puerta de la cocina. Cuando empiece el tiroteo, ve allí y quédate hasta que termine». «No te dejaré enfrentar esto solo», respondió Esperanza, su voz más firme de lo que se sentía. «No me estás dejando, señora. Te estás quedando viva para que todo este lío signifique algo». La voz de Carrasco cortó su conversación tranquila como un cuchillo a través de seda. ¡Qué conmovedor! El matón y la mujer ciega hacían su última resistencia juntos. Miguel habría apreciado la ironía. Esperanza escuchó movimiento entonces, el posicionamiento cuidadoso de hombres que habían hecho este baile antes, que conocían los pasos que llevaban inevitablemente a la muerte. Pero también escuchó algo más, algo que hizo que su corazón saltara con Esperanza, que había pensado que se había perdido para siempre. Cascos, múltiples caballos, acercándose rápido desde la dirección del pueblo. «Suena como que tus amigos están regresando, justiciero», dijo Carrasco, pero había incertidumbre en su voz ahora. «La pregunta es, ¿están regresando para salvarte o para cobrar la recompensa por tu cabeza?» Los jinetes aparecieron como algo de un sueño de fiebre. A su cabeza cabalgaba el viejo Tomás Guerrero, el ensayador retirado, su cabello blanco volando en el viento y un rifle acunado en sus brazos. Detrás de él venían una docena de hombres que Esperanza reconoció por la voz, sino por la vista. Don Carlos el herrero, Francisco Chen, que dirigía la tienda general, incluso el padre Miguel de la iglesia metodista. No eran agentes de la ley o soldados o luchadores profesionales, sino hombres trabajadores que habían decidido que algunas cosas valían la pena defender. «Buenas tardes, señorita Esperanza», gritó Tomás, mientras los jinetes formaban una línea suelta, enfrentando a los hombres de Carrasco. «Escuchamos que estaba teniendo problemas con visitantes no deseados». Esperanza sintió lágrimas que no había derramado desde el funeral de Aurelio, comenzando a fluir por sus mejillas curtidas. Estos hombres no tenían obligación hacia ella, ninguna razón para arriesgar sus vidas por una viuda ciega que apenas conocían.
Pero aquí estaban, hombres ordinarios transformados por el simple acto de elegir hacer lo correcto. Tomás gritó, su voz quebrándose con gratitud y miedo. No necesiten hacer esto. Esta no es su pelea. Con su perdón, señorita Esperanza, pero creo que sí lo es. La voz de Tomás llevaba la autoridad de un hombre que había vivido lo suficiente para saber cuándo necesitaba trazarse una línea. Verán, a mí y a los muchachos aquí nos ocurrió que Joaquín Mendoza no es el único con un pasado que vale la pena examinar. Gesticuló con su rifle hacia Carrasco y sus hombres. Me tomé la libertad de enviar algunos telegramas anoche. Parece que estos caballeros son buscados en conexión con un robo de banco en Hermosillo, un asalto a diligencia cerca de Nogales y el asesinato de una familia afuera de Guaymas. Eso los hace nuestro problema, tanto como el del señor Mendoza. La sonrisa confiada de Carrasco comenzó a desvanecerse cuando se dio cuenta de que la situación había cambiado dramáticamente. En lugar de enfrentar a un bandido reformado y una mujer indefensa, ahora confrontaba a una docena de ciudadanos armados que parecían estar hablando en serio. Esto no te concierne, viejo, gruñó Carrasco. Regresa al pueblo y ocúpate de tus propios asuntos. Nuestros asuntos son exactamente de lo que nos estamos ocupando, rugió don Carlos desde su posición en el flanco izquierdo. Esta es nuestra vecina que están amenazando, nuestra comunidad que están perturbando. Eso lo hace muy de nuestra incumbencia. ¿Cabalgarías para defender a una vecina que apenas conocías, sabiendo que podrías no regresar a casa nunca? El enfrentamiento se había convertido en algo más grande que venganza personal o codicia. Se había convertido en una prueba de lo que significaba comunidad, lo que significaba vecino, lo que costaba vivir con honor en una tierra dura, entre gente dura. Esperanza se paró en el centro de todo, ciega a los detalles visuales, pero viendo con perfecta claridad el paisaje moral que la rodeaba. Joaquín, dijo tranquilamente, sabiendo que todos los presentes podían escuchar sus palabras. Cualquier cosa que haya hecho en el pasado, quien quiera que haya sido, el hombre parado a mi lado hoy es un buen hombre. Eso es todo lo que necesito saber. La voz de Joaquín, cuando respondió, era áspera con emociones que rara vez se permitía sentir. Gracias, señora. Eso significa más de lo que sabe. Carrasco miró alrededor del círculo de caras determinadas y aparentemente decidió que las probabilidades ya no estaban a su favor. Esto no ha terminado, justiciero. Habrá otro día, otro lugar. Tal vez, acordó Joaquín, pero hoy no es ese día y este no es ese lugar. Mientras los bandidos montaron y se alejaron, llevándose sus amenazas y su violencia con ellos, Esperanza sintió algo asentándose en su pecho que no había experimentado en años. Era la sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande que sus propias pequeñas luchas y penas privadas. Tomás Guerrero desmontó y caminó hacia donde ella estaba parada, sus botas haciendo los sonidos familiares que significaban amigo en lugar de amenaza. Señorita Esperanza. Sobre ese reclamo de plata, me tomé la libertad de registrar el papeleo apropiado con la oficina territorial en la capital. Todo está legal y registrado ahora. Está sentada encima de lo que podría ser una de las vetas más ricas del territorio de Sonora. Esperanza asintió, pero su atención estaba enfocada en Joaquín, que se paró a su lado con la paciencia de un hombre que había aprendido que las mejores cosas de la vida valían la pena esperar. Señor Mendoza, dijo formalmente, creo que mencionó algo sobre un rancho en las montañas. ¿Esa oferta todavía está en pie? La sonrisa de Joaquín era audible en su voz.
Sí, señora, ciertamente lo está. Aunque debería mencionar, si realmente hay plata en ese arroyo, podría querer considerar quedarse cerca de él. La plata esperará, respondió Esperanza. He vivido sin riquezas durante 55 años. Creo que puedo arreglármelas un poco más. Lo que no puedo arreglar es vivir sin esperanza. Y me ha dado más de eso de lo que toda la plata en el suelo podría comprar. Mientras el sol alcanzaba su cenit y los ciudadanos de Aguascalientes comenzaron a dispersarse de vuelta a sus vidas diarias, Esperanza Morales empacó sus pocas posesiones restantes una vez más. Pero esta vez las empacó no como una mujer huyendo en derrota, sino como una mujer eligiendo su propio camino hacia adelante. El rancho en las montañas podría no tener los recuerdos que este lugar tenía, pero tendría algo más, la posibilidad de nuevos recuerdos, nuevas mañanas, nuevas conversaciones con un hombre que la veía como más que su ceguera, más que su viudez, más que la suma de sus limitaciones. 8 meses después, mientras la primavera regresaba a las montañas altas y las primeras flores comenzaron a florecer en el nuevo jardín de Esperanza, a menudo se sentaba en el portal del rancho de montaña y escuchaba a Joaquín leyendo en voz alta del periódico que llegaba del pueblo una vez a la semana. La mina de plata había resultado ser todo lo que Tomás Guerrero había prometido y más, pero la riqueza que trajo parecía menos importante que la comunidad que se había unido para defender su derecho a ella. A veces, los visitantes hacían el largo viaje a las montañas para ver a la mujer ciega que se había hecho rica y al bandido reformado que la había ayudado a encontrar su fuerza. Esperaban encontrar un final de cuento de hadas, completo con campanas de boda y promesas de felicidad eterna. En su lugar, encontraron algo mejor. 2 personas que habían aprendido que los tesoros más grandes no estaban enterrados en el suelo, sino construidos lentamente, cuidadosamente, una conversación a la vez, una puesta de sol compartida a la vez, un acto de confianza a la vez. Esperanza nunca se casó con Joaquín Mendoza, aunque la oferta fue hecha y gentilmente rechazada más de una vez. Lo que construyeron juntos fue algo diferente del matrimonio, pero no menos valioso. Una sociedad basada en respeto, ayuda mucha, y el reconocimiento de que a veces la mejor manera de sanar tus propias heridas es ayudar a alguien más a sanar las suyas. La mina de plata hizo a Esperanza rica más allá de sus sueños más salvajes, pero usó esa riqueza para establecer una escuela para ciegos en Aguascalientes, un lugar donde personas como ella podían aprender que la ceguera no era el fin de la posibilidad, sino simplemente una forma diferente de navegar por el mundo. Joaquín se quedó como su socio comercial y amigo más cercano, manejando las operaciones de la mina y enseñando a otros que la redención siempre era posible para aquellos lo suficientemente valientes para alcanzarla. El pasado que lo había llevado de pueblo en pueblo finalmente se convirtió simplemente en eso. El pasado, ni olvidado ni perdonado, sino transformado en sabiduría que podía ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia adelante. Y en las tardes tranquilas, mientras se sentaban juntos en el portal de su rancho de montaña y escuchaban los sonidos de la montaña acomodándose en la oscuridad, Esperanza a veces se preguntaba si cambiaría algo sobre el viaje que los había llevado allí. La respuesta era siempre la misma: ni un solo paso, ni una sola elección, ni un solo momento del largo camino que los había llevado a ambos a casa. ¿Habrías arriesgado todo para ayudar a una extraña a encontrar su camino a casa? ¿O habrías pasado de largo y dejado que alguien más tomara esa oportunidad? Déjame saber en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Joaquín.
Si las historias de valor y compasión frente a probabilidades imposibles hablan a tu corazón, suscríbete para más relatos poderosos de la frontera mexicana y haz clic en el video en la pantalla para ver la siguiente historia sobre una joven que se disfrazó de hombre para salvar el rancho de su familia. Con un giro tan inesperado que cuestionaras todo lo que pensabas que sabías sobre la justicia en el viejo West.